organización nacional. Es decir, la preocupación fundamental era la forma podía organizarse institucionalmente. Pero esta organización nacional era, podríamos decir, algo material, como dicen en el siglo XX, y entonces la visión del siglo XIX fue prácticamente anglo-francesa. Yo les puse unos textos que son no propiamente filosóficos, porque acá, en este momento, va a tener mucha intervención, no solo la filosofía, que en realidad no existe como tal, como filosofía, a pesar de que había surgido la facultad de filosofía con el positivismo, y por lo tanto la filosofía era, digamos, cientificismo, o una epistemología en realidad. Ahora empieza a tener mucha vigencia la literatura. Ahora el gran protagonista es como que la literatura aporta precisamente en esta búsqueda de lo que va a llamarse ahora en el siglo XX, la búsqueda de la identidad. Es decir, ahora viene, podríamos decir, no solamente por una visión antipositivista, sino también por todo un cambio de paradigma, una búsqueda de nuestros valores, cultura. Ahora, por eso la vez pasada y la anterior vimos el tema de la posmodernidad, yo les decía que en este cambio, en el libro de lo que es el padre Leo Cata, fíjense, titula Sexta etapa de su libro, La vida y los valores, la búsqueda de la identidad en Argentina. Vida y valores. Podríamos también decir vida y espíritu. Los dos grandes componentes, podríamos decir, antagónicos o presentados antagónicamente en este momento. No queremos decir que sean antagónicos, sino que se ven, por eso vimos toda esta influencia posmoderna de alguna manera, que todavía no era la palabra que se utilizaba, pero sí esa crisis de la razón, que lleva a ver ahora todo lo que tiene que ver con lo vital. Pero por otro lado, hay una búsqueda, por eso digo que hay como un cierto antagonismo, de cuáles son nuestros valores espirituales, los valores de nuestra cultura. Y acá es un abanico, en la misma dirección, pero distintas vertientes. Tenemos, les voy nombrando, después los vamos explicando, desde una obra que se llama Ariel, de Rodó, un uruguayo, que publica esta obra con este título para marcar la supremacía de los valores espirituales hispánicos frente a el pragmatismo, utilitarismo, materialismo de la cultura anglo, es decir, fundamentalmente en América de Estados Unidos, como en una visión dualista que causó, podríamos decir, un daño muy grande en nuestra cultura, que todavía lo tenemos, esto de el antiimperialismo, anti-yanqui, ¿no es cierto? O sea, esa visión de que todo lo que viene de la cultura hispánica es espiritual y por lo tanto bueno,
Y en cambio, lo que viene de la cultura anglo, ¿m? Se perfila más bien como algo absolutamente materialista, pragmatista y utilitarista, que es inferior y que por lo tanto queremos mostrar como un antagonismo con una superioridad. Pero a mí me llamó mucho la atención en un programa del año pasado, Manes, el neurólogo, que no me acuerdo si es de Suipacha, de alguna de estas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, donde dice que él creció pensando que quería ser médico, pero que en su pueblo la cultura general era que el mal era Estados Unidos. Él, lo que permanentemente recibía, podríamos decir, como valor, era el valor de el mal de la Argentina era Estados Unidos. Y entonces dice, yo tenía como en el imaginario algo como que en Estados Unidos permanentemente estaban pensando cómo hacemos daño a la Argentina. Después que él se recibe de médico y se va a estudiar primero Inglaterra y después Estados Unidos, dice, yo observé que allá realmente era algo tan distante la Argentina y que, sobre todo en la época en que él estudió, años 80, había poca preocupación por lo latino, porque la preocupación por Latinoamérica fue fuerte hasta la primera mitad del siglo XX, hasta los años 60 incluso. Y después ya, podríamos decir, por efectos de la Guerra Fría y eso, Estados Unidos fundamentalmente se concentró en su, podríamos decir, bastión fundamental, que era, podríamos decir, Europa Oriental, el comunismo, Rusia, etcétera, ¿no? Como que nosotros somos algo distante, austral, que ni les interesa demasiado. Entonces dice, realmente ahí me di cuenta de qué equivocado estaba esa visión, dice, tan arraigada en mi ciudad, de ver esta oposición, podríamos decir, como un conflicto de valores, que nos llevó siempre a considerar que nuestro verdadero enemigo era Estados Unidos, como que Estados Unidos permanentemente nos causaba daño. Bueno, esto quedó, podríamos decir, en el imaginario popular por este movimiento que se llamó arielismo. Si recuerdan ustedes, Ariel es la figura espiritual dentro de la mitología griega, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, lo latino sería lo angelical, lo espiritual, etc. Y Estados Unidos, digamos, o lo anglo, representaría el materialismo, y por lo tanto, podríamos decir, un disvalor, que además acecha permanentemente nuestra posibilidad, digamos así, de emerger como una nación. Entonces, ese profundo sentimiento anti-yanqui que en algunos ambientes intelectuales o no tan intelectuales aparece a veces con mucha fuerza, tiene que ver con esto. El Ariel se publica en 1900 en Uruguay y pertenece a la literatura rioplatense. Genera un profundo, así podríamos decir, malestar en la cultura con respecto a lo que significa lo anglo. Otro es el modernismo literario. Y atención con esto del modernismo literario. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el modernismo en filosofía como una herejía, digamos. Hubo un concilio Vaticano I que condenó el modernismo teológico, que proponía, digamos, la concepción filosófica moderna como en diálogo con el pensamiento católico. Sería lo que en filosofía conocemos como el inmanentismo, ¿no es cierto? O sea, esto que los profesores a veces nos explican con respecto al inmanentismo, al idealismo,
Bueno, eso sería el modernismo teológico, que precisamente buscaba una especie de, digamos, de encuentro entre el pensamiento moderno, fundamentalmente de corte inmanentista, con el pensamiento católico. Entonces, a principios de siglo es condenado en el Concilio Vaticano I. Eso es el modernismo teológico. El modernismo literario es otra cosa. Se llama también modernismo porque se identifica como moderno con respecto a algo que se presentaba como antiguo, como clásico, pero es, o se refiere a un estilo literario. Y acá, en este sentido, para, digamos, al que le interesa el tema, hay un artículo de una universidad estadounidense, pero que es de Agustín Cuadrado, de la Universidad de Arizona, el cambio de ideología finisecular en Latinoamérica, este giro hermenéutico del que estamos hablando. Hay una redefinición de civilización y barbarie. Y entonces, acá el modernismo tiene, podríamos decir, una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque mientras lo civilizado, nosotros lo vimos en el siglo XIX, era Europa, la ciudad, la uniformidad, es decir, todo lo que viniera, podríamos decir, de la cultura occidental, cristiana, blanca, como querramos categorizarla, y la barbarie era la pampa, es decir, lo rural, el indio, el gaucho, lo mestizo, lo variado, digamos. Obviamente la educación estaba en las ciudades y la barbarie estaba en el campo. Era, podríamos decir, absolutamente nítida esta división y una dicotomía. A partir del modernismo empieza a considerarse que lo uniforme, podríamos decir lo uno, pero en sentido uniforme, no en sentido de unidad de lo plural, es más pobre, menos rico, digamos, que la unidad de lo diverso, que es precisamente esto que llamaríamos la barbarie. En este sentido, el mestizaje, podríamos decir, americano, representa mayor riqueza. ¿Por qué? Porque es más variado y por lo tanto tiene elementos, multiplicidad, que lo hacen más rico en su composición. Y ahora entonces Europa, sobre todo, piensen, por eso explicamos toda esta coyuntura de cambio de época también en Europa, a partir de la Primera Guerra y ya, digamos, de los conflictos de principios de siglo, piensen que Sarajevo fue, podríamos decir, el disparador de esos conflictos étnicos, porque si acá hubo mestizaje, es porque de alguna manera se amalgamó, se produjo una síntesis, una especie de unión entre lo europeo y lo propiamente americano, lo indígena. Incluso también podríamos ubicar lo afro. En cambio, Europa ni siquiera soporta la convivencia de sus propias etnias europeas. Porque piensen después lo que fue incluso más cercano a nuestra época, no el Sarajevo del atentado, sino Bosnia-Herzegovina, la guerra de los años 90, terrible, cómo se mataron entre etnias de la misma, podríamos decir, nacionalidad. Es decir, los europeos son más civilizados que nosotros, porque acá
convivimos, y allá no logran convivir. Y convivimos en la diferencia, porque entre lo, podríamos decir, indígena y entre lo europeo, hay una vertiente muy diferente. Pero en Europa, esa vertiente sería común, y sin embargo, no logran una convivencia. Además, ya todo el tema de los pogroms y la persecución a los judíos, etc. O sea, ni siquiera entre, digamos, los mismos europeos lograron amalgamar una convivencia en común, perteneciendo, podríamos decir, a la misma civilización o cultura. Y nosotros, en cambio, que venimos de culturas totalmente diferentes, como puede ser la europea, la africana, y la indígena, sin embargo, produjeron síntesis. Ustedes no habrán llegado a estudiar, pero yo sí, todas las categorías de posibilidades de mezclas raciales, el sambo, no sé si alguna vez lo escucharon, es decir, la mezcla con el negro, el mestizo, es decir, había muchas categorías que eran impensables que se mezclaran, por ejemplo, en un continente como en Europa, donde no pudieron, digamos, ni siquiera entre los mismos europeos, llegar a esta síntesis que llegó, este crisol de razas que se le empezó a llamar. Con lo cual, lo que empezó a ver el modernismo es que precisamente América representa, de alguna manera, un estadio más civilizado que el europeo, porque logra amalgamar, podríamos decir, síntesis humanas que en Europa son refractarias. Y además, también viene una cuestión de pensamiento. ¿Cuáles son las ideas de Europa y cuáles son las ideas de América? Y así, en Europa, básicamente el pensamiento es liberal, que de alguna manera fue produciendo el efecto de la revolución industrial. Por lo tanto, es capitalismo, es de alguna manera todo lo que tiene que ver con formas de pensamiento más ligados entonces a esta vertiente anglo-francesa, mientras que, siendo nuestra economía, nuestra forma de vida agraria, ganadera, país agroexportador, el nuestro, pero también los demás, entonces las formas de pensamiento que corresponden para América no son el liberalismo, el capitalismo, y todas esas formas identificadas con el racionalismo, la ilustración, el empirismo, el racionalismo, sino que precisamente tenemos, podríamos decir, como correspondencia a nuestra forma de vida, otras fuentes de pensamiento. Y ahí se empieza entonces a buscar las bases, podríamos decir, hispánicas. Nuestra forma de pensamiento no se tendría que identificar con las ideologías europeas. Y por lo tanto, Latinoamérica es más compleja, más rica, pero también tiene, podríamos decir, una vertiente más ligada a lo hispánico que lo anglo-francés. Y por lo tanto, su correspondencia, o sea, ideológica, tiene más afinidad con, podríamos decir, el pensamiento escolástico, espiritual, con también el cristianismo, en su vertiente católica,
no protestante, o sea, está apuntando a que fundamentalmente este fenómeno, ¿no?, de síntesis que se da en Latinoamérica, el modernismo en ese sentido es como el arielismo, que marca esa diferencia entre América del Norte y América del Sur. La civilización entonces ahora es lo latinoamericano y lo barbarie es lo que procede de lo europeo, fundamentalmente anglo-francés, o sea, pensamiento liberal, es decir, Norteamérica. Y acá encontramos, por ejemplo, la figura de José Martí, que es uno de los, podríamos decir, fundamentales autores modernistas, y por lo tanto, en una obra de Nuestra América dice: para conocer un pueblo se ha de estudiar en todos sus aspectos y expresiones, en sus elementos, en sus tendencias, en sus apóstoles y en sus bandidos. Martí entonces fue uno de los autores que produce este giro en el concepto de civilización y barbarie. Y junto con Rodó, el autor de El Ariel, también advierten el peligro entonces de todo lo que es el liberalismo, el positivismo y todo lo que representa esa cultura absolutamente identificada con lo material. Piensen que son personas de la literatura, es decir, del espíritu, podríamos llamarlo. Y entonces, el modernismo, acá esto es muy interesante, empieza a reconocer la figura de la otredad, que es precisamente el indígena o el africano, cosa que no sucede en la civilización europea. Es decir, en Europa la otredad no es asimilada, podríamos decir, no es incluida. Entonces, Europa en este sentido no tiene un reconocimiento del otro. Blanco, Bueno, estas son, podríamos decir, las figuras que operan en esto que llamamos giro hermenéutico. Entonces, fíjense, este elemento del modernismo literario va a ser un gran aporte porque precisamente va a, de alguna manera, por ejemplo, Rubén Darío, cuyos algunos textos están en el aula virtual, pertenece a la generación que llamamos del centenario, que es una generación no solo argentina, sino latinoamericana. ¿Por qué? Porque los centenarios, ahora que estuvimos cerca de un festejo de, digamos, del libertador de Argentina, Chile y Perú, podemos darnos cuenta perfectamente que Latinoamérica, podríamos decir, pertenece a una misma generación. Por lo tanto, los centenarios se cumplen también similarmente, y eso obliga a que toda esta generación repiense, después de 100 años, de una manera, podríamos decir, latinoamericana, porque obviamente se avecinaban todos los centenarios, no solo el de Argentina de 1910, cuáles son sus raíces, cuál es, en el fondo, su identidad. Rubén Darío, que es un escritor y poeta, quizás ustedes lo conozcan de nombre, incluso estuvo en la Argentina, o sea que realmente estos autores escribían para toda Latinoamérica y tenían una conexión entre sí, los autores modernistas, pertenecieran a cualquier país, digamos así, de habla hispánica. Es interesante ver, por ejemplo, esto que les presenté de
podríamos decir, de oposición entre el sur y el norte en América, como dos vertientes diferentes, en una poesía que Rubén Darío le escribe a Roosevelt, que la tienen en su aula virtual. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, fíjense la síntesis que va haciendo de lo griego, de lo americano, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive la luz de fuego, de perfume, de amor, la América del gran Montezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guatemoc, yo no estoy en un lecho de rosas, esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara vive, y sueña y ama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América española, como diciendo, esta América tan hispana también existe. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría a Roosevelt ser Dios mismo, el rifiero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en nuestras férreas garras. O sea, está mostrándole, podríamos decir, a América del Norte, los valores sintetizados de lo que compone América del Sur. Y fíjense esta lectura de este texto, cómo de alguna manera sintetiza lo que les acabo de explicar. En América Latina, el liberalismo forma parte integrante de su constelación originaria desde los días de la independencia, como decir, el liberalismo, el pensamiento liberal, fundamentalmente, o sea, económico y político, pero ya, digamos, en términos más de liberalismo que de pensamiento liberal original, no es el pensamiento liberal de John Locke, digamos, sino el liberalismo consumado del siglo XIX, XVIII y XIX, ¿no? Desde los días de la independencia, como decía, es originario de la independencia, como decía, lo trajeron, Dice, forma parte integrante de su constelación originaria. Creo que está bien pintado lo de la superioridad latina en el Adán Buenos Aires. Exactamente, el Adán Buenos Aires sigue la misma, podríamos decir, línea de este giro que estamos explicando. Y perdura por eso, con constancia singular. Pero también desde los primeros momentos su situación pudo menos de ser en extremo precaria, en cuanto como ideología se encontraba en contradicción con la estructura social fundamentalmente agraria y los usos y creencias efectivas en que la misma se apoyaba. Como diciendo, este pensamiento no coincide, a pesar de que desde la independencia se nos incorporó, con nuestra, podríamos decir, con nuestra vertiente, con nuestra raíz, con nuestra matriz sociocultural. Es decir, muchas veces, cuando se habla del liberalismo, si uno es liberal o antiliberal, etc., ¿no? Lo que no se distingue es que, digamos, la ubicación de ese pensamiento, tanto la ubicación temporal como la ubicación espacial. Es decir, lo que en realidad se ve como, podríamos decir, algo que lo lleva a considerar fuera de nuestra identidad, es que no puede amalgamarse ese pensamiento de vertiente anglófila con nuestro suelo, digamos, agrario,
con nuestras creencias, podríamos decir, hispánicas, etcétera, porque no coinciden. En realidad no estamos criticando al pensamiento o a las ideas del liberalismo, sino precisamente a querer, podríamos decir, plasmarlo en un suelo que no es el molde para esas ideas. El modernismo, según Pedro Enríquez Ureña, un dominicano literario, después fue muy amigo, se hizo muy amigo de Borges, dice, provoca la insurrección necesaria. La generación que escandalizó al vulgo, dice de los modernistas, bajo el modesto nombre de modernista, se alza en contra de la pereza romántica, que es de vertiente germánica, y se impone severas y delicadas disciplinas. Toma sus ejemplos de Europa, del modernismo europeo, pero piensa en América. Esto es precisamente lo que el modernismo, de alguna manera, trabajó como, podríamos decir, fundamento para producir este cambio, podríamos llamarlo ideológico, cosmovisional, sobre todo pensando en ese paradigma del siglo anterior, la civilización y la barbarie. Y lo hace desde la literatura. Hay una obra que yo les recomiendo, que ella tiene varios libros, pero tiene artículos interesantes en internet, o sea que no necesitan comprarse un libro para leer algo de esto, que se llama precisamente El giro hermenéutico, de una señora que acaba de cumplir más de 90 años, me faltó el acento, que trata precisamente desde la literatura, porque ella es una mujer de letras, se llama, ya voy a tratar de conseguirles a ver si puedo encontrar en internet lo más, podríamos decir, a ver si les puedo, Graciela Maturo. Ay, se los pongo acá, si no directamente, porque si no me voy a volver loca buscando. Graciela Maturo, es una señora grande ya, que es, desde las letras se dedicó precisamente a trabajar este tema y de alguna manera puso, podríamos decir, a la literatura en el centro de este cambio, porque realmente fue la literatura la que operó este cambio, porque la filosofía, ¿qué hacía? Estaba muy ocupada entre el positivismo y el antipositivismo, y la falta, podríamos decir, de filósofos formados profesionalmente en la filosofía, dado que la carrera era meramente positivista, hizo que realmente fueran los literatos los que de alguna manera intuyeron con mejor sentido qué era lo que estaba sucediendo en estos momentos y que operaron este cambio. Luego la filosofía, obviamente, con el tema del antipositivismo, y eso se prende, podríamos decir, a este giro hermenéutico, pero este giro hermenéutico lo opera fundamentalmente la literatura. También se están dando situaciones complicadas desde el punto de vista sociológico. El aluvión migratorio que empezó a partir, podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XIX, y que fue de alguna manera motivado, como lo vimos cuando vimos a Alberdi, Sarmiento, por la necesidad de ciudadanía, porque obviamente muchos de los habitantes de lo que no eran las ciudades, sino los del campo, es decir, el indígena o el gaucho, vimos que no eran incluidos en la categoría de ciudadanía. Por lo tanto, se necesitaba gente, podríamos decir, civilizada. ¿Y dónde estaba la gente civilizada? En Europa. Por lo tanto, era necesario convocar a esta inmigración
para que vinieran estos rubios de ojos celestes, fundamentalmente de ascendencia ya sea inglesa o alemana, porque eran precisamente los que se habían educado en la civilización de la revolución industrial. Y entonces iban a venir a trabajar. De hecho, cuando ingresaban, se les solicitaba, en esa época no había titulaciones, etcétera, que demostraran cuál era su oficio, qué sabían hacer. Y entonces, si declaraban ser carpinteros o herreros, etcétera, tenían que hacer una demostración en el puerto, digamos, de aquel trabajo que sabían realizar. Por eso era fundamental esta convocatoria a gente que trabajara. Recuerden que muchas de las lecturas que hemos visto sobre el indígena y sobre el gaucho, la principal crítica que se le hace al bárbaro es precisamente la ociosidad, la falta de laboriosidad, de educación, digamos, desde el punto de vista, podríamos decir, técnico, operativo, es decir, que además de carecer de una, podríamos decir, educación en términos de artes liberales o humanistas, eso sería lo de menos, no hacían nada, se los veía holgar, vagar, es decir, eran considerados que en ambos casos, tanto el gaucho como el indio, eran personas, digamos, que no servían para el trabajo o que no sabían trabajar. Entonces, precisamente por eso se convocó a esta enorme migración, que fue llegando por distintos motivos, guerras, hambrunas, persecuciones. Piensen, por ejemplo, los famosos alemanes del Volga, que ya desde el siglo XIX estaban siendo perseguidos y que los pogroms mismo, que fíjense, desde fines de la Edad Media, estas persecuciones a los judíos, que hizo que muchísimos de ellos vinieron, los famosos gauchos judíos, de Gerchunov, tienen que ver con todas esas persecuciones que tuvieron los distintos pueblos allá en Europa y que obviamente los hicieron buscar o tranquilidad o algo para comer, etc. Es decir, fundamentalmente venían expulsados por algún motivo de sus lugares de Europa. Entonces, esto creó una situación antagónica entre los nacionales y los extranjeros. Entender el clima, podríamos decir, social de comienzos del siglo XX es fundamental, porque en base a ese clima social se va a construir todo lo que es el eje del pensamiento positivista y antipositivismo, porque el positivismo, podríamos decir, se identificaba fuertemente con lo que hoy llamaríamos un racismo. Entonces, las cuestiones, podríamos decir, del origen de las personas era algo fundamental. Y fueron estos, fundamentalmente Ramos Mejía y muchos de los positivistas, que empezaron a hablar de nacionales, es decir, los que somos nosotros, y extranjeros. Porque sobre todo en la ciudad de Buenos Aires fue el lugar de máxima concentración de los extranjeros, porque ¿a dónde llegaban? El puerto estaba en Buenos Aires. Al llegar a Buenos Aires, entonces, muchas veces estaban un tiempo prolongado antes de afincarse en estas tierras que tenían supuestamente prometidas, ya sea fundamentalmente en el litoral o en el norte, algunos casos en el sur, como las colonias galesas, que todavía existen. Cuando Diana de Gales vino a la Argentina, la invitaron a tomar el té y lo encontró que hablaban el galés, que ya no se habla en Gales. O sea, en las colonias galesas de Weimar, en el sur, se conserva el galés que ya se perdió en Gales. O sea que el respeto, la tolerancia, ese principio fundamental que estableció
Alberdi, la tolerancia fundamentalmente religiosa, pero también tenía que ver con, al ser tolerancia religiosa, era una tolerancia de tipo cultural, les permitió a los extranjeros venir, digamos, con libertad de poder seguir practicando ya sea su religión o sus costumbres o su lengua. Me Profe, contaba hace 2 semanas que ella dice que era de una ciudad muy chiquita y que dice, ahí dice, no les gustan los extranjeros, pero no porque sean, dice, no porque ellos tengan un pensamiento en contra, sino porque les causa como conmoción que venga alguien de afuera. Y entonces, hasta que aceptan a alguien que sea de afuera, les cuesta muchísimo. Y esto es algo profe, bastante común, podríamos decir, ¿eh? En algunos lugares, pocos de la Argentina, porque en realidad la Argentina se mezcló mucho, pero de Europa. La tía de mi marido siempre cuenta que a su mamá no la querían porque se había casado con un joven de otro pueblo del sur de Italia. Estamos hablando en Italia. Y como ella se casó con uno de otro pueblo, no la querían, porque la consideraban como que había despreciado, podríamos decir, esa filiación que se tenía que mantener también, de esa endogamia, ¿no es cierto?, de casándose con los mismos del pueblo y no, digamos, ser infiel a la comunidad casándose con alguien no de extranjero, de otro pueblo. profe, hay Esto, un politólogo de la UCA, que quizás usted lo conoce, Simón Bestani, que él sí, suele contar, porque bueno, habla mucho de estos temas así de cultura y todo lo demás, que una condición que hacían a Argentina tan apetitosa, digamos, para los que estaban escapando de las guerras o de alguna, de la las miseria, de la persecuciones. hambruna o de lo que sea, sobre todo en principios del siglo XX, es que o sea, en Argentina no solamente estaba el tema del respeto a nivel social, en lo cultural del extranjero, sino que había una igualdad ante la ley real, que eso era algo que era muy prometedor porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, a pesar de que quizás se podían ir a trabajar y podían llegar a tener prosperidad económica o lo que sea, sabían que si llegaban a tener algún problema con algún local, no tenían forma de que un juez falle a favor de alguna manera del extranjero, ¿no? Y que en ese sentido la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley que otorgaba Argentina era algo como muy conocido y que, por ejemplo, él es descendiente, si no me equivoco, de armenios o de algún pueblo Sí, o cercano a de Armenia. libaneses. Bestani me parece que es de, esa, Libanés, de la libanés, comunidad sí, maronita, me parece que es, me ¿no? parece que sí, De no San recuerdo Marón. bien, pero Todos son bueno, San él Marón, yo contaba fui que sus también. abuelos le decían eso, digamos, como que decían, nosotros sabíamos que acá, bueno, mal que mal, no nos iban a sacar lo que ganáramos, porque si Claro. ganábamos algo con nuestro esfuerzo, bueno, la ley nos protegía. Como que son un montón de cosas que de alguna manera hicieron que Argentina fuera, bueno, bastante particular para la época también. Claro. De hecho, los dos lugares fundamentales de destino en América eran, ahora hemos involucionado, era Estados Unidos o Argentina, ¿no es cierto? Eran los dos destinos, podríamos decir, fundamentales. A pesar de esta igualdad que vos como reconoces realmente era tal cual, había una especie de, podríamos decir, discriminación entre los nacionales y los extranjeros, fundamentalmente por el rol social que podían tener. Es decir, no la desigualdad ante la ley o esto que estás mencionando, sino lo que les preocupaba era que iban a ocupar cargos públicos, o sea, no les molestaban que los inmigrantes vinieran, hicieran dinero, se dedicaran al comercio, ¿no? Pero lo que no querían era que digamos, que se constituyeran como funcionarios públicos. Eso era lo que más le temían, porque querían seguir gobernando, digamos, como habían organizado fundamentalmente en la generación del 80, un país, podríamos decir, gobernado por sus arquitectos.
y sus descendientes, de los arquitectos, es decir, los hijos, digamos, de estos que se consideraban los fundadores de la Como las patria, familias patricias. las patricias, los Mitre, los Avellaneda, Roca, etc. Y fíjense lo que describe César Viale. 3 sucesos se acumulan en la misma fecha, es decir, el centenario. La infanta Isabel, el paso del cometa Halley y el estallido de la huelga revolucionaria. Esto es para... Estamos viviendo en una época de gran importancia, acercándonos a pasos agigantados hacia el fin del planeta Tierra, al fin del planeta Tierra. Todo es confusión y bancarrota. Bueno, es un consuelo, ¿no? Y la euforia por la llegada de la infanta Isabel. El puerto, las plazas y principales avenidas, hasta el Palacio de la Princesa, hormigueaban de gente, lo mismo los balcones y azoteas, sus vivas y aclamaciones incesantes, unánimes atronaban el espacio y el rumor de la similitud semejaba el de las olas oceánicas. Y ahí viene lo que les menciono de lo que les preocupaba. Ser diputado, senador, presidente de la República y hasta alcalde del cuartel era propio de los nacionales. ¿Ven? O sea, esto lo organizamos nosotros. Mandar conventillos es un negocio. Establecer fondas, zapaterías y almacenes quedaba para los gringos. ¿Ven? El comercio se lo dejamos a ellos. Y la actitud de unos frente a los otros se expresa de esta manera. Son los hombres que poco a poco van conquistando el país, queridos amigos. Y en breve, si nos descuidamos, nuestros hijos floridean, es decir, están en cualquier cosa, y los de ellos almacenan. Debemos cuidar que nuestro espíritu nacional no desaparezca bajo el aluvión inmigratorio. Recuerdo haber notado que no puede imaginarse una conversación entre yanquis sin que se mezcle en ella la palabra dólar. O sea, hay una visión de que, digamos, al que viene, lo único que le interesa es el dinero. Y pienso que no es menos difícil que 2 argentinos sostengan una conversación de 5 minutos sin pronunciar la palabra peso. ¿Y cómo podría ocurrir otra cosa en esos países cuyos habitantes, emigrados de su patria, pobres y ardientes, no fueron allí, es decir, no vinieron acá sino por el incentivo del enriquecimiento rápido? Esto es, digamos, desde el punto de vista del estudio sociológico, la valorización que se tiene de la inmigración. Los inmigrantes vienen para hacer plata, y ellos lo que quieren, no les interesa el país. No les interesa, podríamos decir, según ellos, y no les debería interesar tampoco. Esto es nuestro, lo organizamos nosotros, lo gobernamos nosotros. Ellos, que entonces se enriquezcan, hagan su negocio, vivan pacíficamente, como no pueden vivir allá, y puedan comer tranquilamente con su producto, y bueno, no nos molesta. Ahora, el problema va a ser el día que ellos quieran ocupar nuestros lugares. Y ahí viene el gran problema con los extranjeros. Por eso, si alguno pretendía tener un cargo público, lo obligaban a nacionalizarse y a renunciar a su nacionalidad. Era obligado, es decir, no podía continuar siendo español, italiano, y tener un cargo público. Se lo obligaba, ¿por qué? Porque estaban muy preocupados, porque veían que estas comunidades extranjeras festejaban podríamos decir, los festejos patrios de Europa, el cumpleaños del príncipe Víctor Manuel o de la reina de Inglaterra, festejaban las batallas europeas,
Y entonces eso les preocupaba, por eso desde la educación se llevó rápidamente a cabo un proyecto que lo mencioné cuando vimos la década del 80, porque esto ya empezó a fines de siglo, esta preocupación, de lo que se llamó educación patriótica. Bueno, a estos a lo mejor no les vamos a cambiar, podríamos decir, sus costumbres, pero a los hijos sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la escuela. Por eso la escuela tiene que ser obligatoria, para que aprendan castellano, para que lean la Fiesta Nacional del Inmigrante, exactamente. Es decir, el gran problema, creo que también en Altagracia, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, se celebra un festejo así, el Día de los Inmigrantes, y están todas las comidas típicas, y podríamos decir, se visten con sus atuendos, pero eso no es fundamentalmente, digamos, la preocupación, ¿no? Que conserven, sino la preocupación era que en realidad, como pasó sobre todo con muchos gallegos, venían, hacían acá una fortuna y se llevaban todo de nuevo a Galicia. De hecho, en Galicia, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, van a encontrarse que hay muchos monumentos, edificios construidos con esto de lo que vinieron a hacer la América. Hacer la América era venir a enriquecerse. Y esto realmente preocupaba en cuanto podía producirnos daños a nosotros. O sea, había una conciencia de que el inmigrante que venía nunca se iba a argentinizar. Pero entonces en lo que pensaron, claro, paraguayos, pero por eso en lo que se piensa hoy es los hijos. Los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Porque si vienen y se radican acá, si vienen, hacen el dinero y se van, bueno, se nos llevan, podríamos decir, el capital. Pero si se quedan, sus hijos van a ser argentinos. Y sus hijos van a hablar castellano, van a tener nuestras fiestas, por eso la obligatoriedad de asistir en las fiestas patrias a la escuela. Yo, por ejemplo, he tenido que ir domingos al colegio, porque si el 25 de mayo caía domingo, había que ir a las 8 de la mañana del domingo a cantar el himno, al acto, digamos, era obligatorio, y si no te ponían doble inasistencia. O sea, en eso era, podríamos decir, bastante estricto, porque quedó el resabio de esa educación patriótica, que no se perdiera. Hoy los chicos por ahí no saben qué es el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto, cada vez menos. Además, teníamos que llevar la escarapela obligatoriamente, si uno no la llevaba también era sancionado, tenía una nota, porque no había ido con la escarapela. Y todas estas, podríamos decir, todos estos ritos de práctica patriótica tenían que ver con ese proyecto que la educación había llevado a cabo, y en esto había incluso muchos positivistas, fundamentalmente la Escuela Positivista de Paraná, que, digamos, fiel a su espíritu positivista, tenía una visión bastante conductista, ¿no? Incorporar hábitos, hábitos pero de conducta, pero hábitos, podríamos decir, casi, digamos, mecánicos, ¿no? Conductistas. Entonces, todos los alumnos tienen que hacer tal cosa, hay que, todas las escuelas, y es más, una amiga mía que estudia estas cosas, investiga, y dice que estaban armados absolutamente en los proyectos, en los programas, todas las indicaciones, lo que tenían que, no solo los que tenían que enseñar las maestras, lo que tenían que decir las directoras o directores en alguna festividad, cuáles eran los contenidos de los textos. Nosotros a veces pensamos que fue Perón el que, digamos, de alguna manera obligatoriamente incorporó libros de lectura así, podríamos decir, estilo Evita es mi mamá y todo ese tipo de cosas. Pero esto, la educación patriótica, obviamente que no lo hacía con Evita, pero lo venía haciendo en otro sentido también. Es decir, había en la educación argentina una concepción de que esa transformación que se necesitaba
para nacionalizar la inmigración, solamente se iba a operar a partir de los hijos de los inmigrantes. O sea, los padres estaban en ese sentido ya considerados perdidos, y por eso si alguno se quería dedicar a alguna función pública, tenía necesariamente que renunciar a su ciudadanía europea, sacar la ciudadanía argentina, y obviamente entonces tenía derecho recién a poder incorporarse, podríamos decir, a los derechos de la función pública. Pero esto era una gran preocupación, porque hacia 1910 había más extranjeros que nacionales en Buenos Aires. O sea que era una temática bastante recurrente. Como verán, era fundamental en este sentido encontrar rápidamente nuestra identidad, porque si queremos asimilar a todos estos inmigrantes extranjeros, los queremos educar patrióticamente, ¿cuáles son los valores en los que queremos educarlos? Porque no basta con tener, como bien vimos, el tema de la organización nacional, la Constitución, el tener el matrimonio civil, el tener una educación obligatoria. Y no tenemos valores propios que pertenezcan a nuestra identidad. Y entonces, en ese gran abanico empieza el gran tema de la búsqueda por la identidad de lo nacional. Y acá, cuando hablamos de lo nacional, inmediatamente nos remite a este tema de los nacionalismos y sus variantes, porque cuando hablamos de lo nacional podríamos decir, una gran gama de vertientes nacionales o nacionalistas que empiezan a surgir a principios del siglo XX. Y muchos de ellos comienzan con la literatura. En literatura tenemos un gran maestro que fue, podríamos decir, es considerado el padre de la literatura argentina, que se llama Ricardo Rojas, que fue el primero que tuvo una cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. Fundó la Cátedra de Literatura Argentina. Sus libros, que son 5 tomos de historia de la literatura argentina, no solamente los estudian los literatos, sino los historiadores y los filósofos, porque realmente en esa historia de la literatura que hace también, podríamos decir, historia, y también historia del pensamiento. Entonces es fundamental el aporte que la literatura va a hacer. Vimos también el tema del modernismo. Estos son, podríamos decir, los hijos del modernismo literario latinoamericano, que van a tener ese gran tema de lo nacional y de, digamos así, lo que hoy llamaríamos nacionalismos, y que van a tener distintas, podríamos decir, dentro de este gran tema de lo nacional, como distintas vertientes, corrientes, incluso entre ellos muchas veces ha habido como disputas, pero bueno, convergían en esto de la vuelta a ¿qué? Por eso a este periodo, hoy lo podemos denominar de alguna manera neobarroco, vuelta a nuestra fuente, podríamos decir, preindependiente, a esa vertiente hispánica. Empieza a reconocerse, como ya lo había hecho el arielismo y el modernismo, la importancia de lo hispánico. Cristiano, se ve mucha, podríamos decir, similitud entre lo nuestro y lo que es el siglo de oro español, y entonces empiezan a resurgir, no solamente en literatura y en ideas, sino hasta en arte. Empieza a valorarse eso que se desprestigió por ser colonial, desde el estilo mismo colonial,
tan despreciado, que por ejemplo la gente del campo, en vez de hacerse una casa estilo colonial, se hacía una casa estilo francés, y entonces muchos de los grandes, de las grandes estancias, parecen más un castillo o un palacio francés que una casa de campo argentina, porque obviamente la influencia fue muy fuerte, incluso esa, digamos, la arquitectura y el arte francés a principios del siglo XX todavía tenían una influencia enorme. Cuando se construyó la Avenida de Mayo, que fue a principios del siglo XX para poder precisamente hacer el festejo entre lo que era el poder ejecutivo, la Casa Rosada, el Cabildo, digamos, y el poder legislativo, el Congreso, el mismo edificio del Congreso, y toda esa avenida tienen, podríamos decir, si ustedes alguna vez recorren la Avenida de Mayo, miren esos hermosos edificios, que son Art Deco o Art Nouveau, donde es un arte propio de comienzos del siglo XX, donde empieza otra es ahí, después de haber explicado la clase anterior lo que es la crisis de la razón, del racionalismo, y también crisis de un estilo racionalista, en cierta forma, empieza a predominar la forma circular. Y el Art Nouveau tiene formas curvas, con un predominio de lo que es, podríamos decir, curvo y circular, frente a lo que es rectangular o cuadrado. No sé si habrán observado, si por ejemplo alguna vez vieron la imagen de lo que es la Sagrada Familia en Barcelona, bueno, es, podríamos decir, la imposición de un estilo, que es una reacción contra lo geométrico racionalista, y que de alguna manera representa, por eso se llamaba Art Nouveau, un arte nuevo. Entonces, por eso, digamos, por eso es importante entender esa crisis, podríamos decir, de lo racionalista y también en el sentido artístico de lo geométrico, y podríamos decir, el surgimiento de un arte nuevo, donde las formas circulares, donde lo curvo, lo irregular, empieza a reemplazar a lo que antes era considerado, podríamos decir, simétrico, geométrico, identificado, obviamente, con un estilo racionalista. Entonces, fíjense que la Buenos Aires de fines del siglo XX, XIX y principios del XX, permanece fiel a esta influencia francesa. Pero ya empieza a surgir entonces, fundamentalmente en otros ámbitos que no son, podríamos decir, propiamente los más ciudadanos, esto de lo que tiene que ver ya no con lo anglo-francés, sino con lo hispánico. Y aparece, por ejemplo, el Don Segundo Sombra, de Guiraldes, obra representativa. También la figura del gaucho adquiere con Lugones un enorme, podríamos decir, resignificado, es decir, vuelven a rescatar estas figuras que quedaron, podríamos decir, más marginales en la literatura del siglo XIX, como el indio y el gaucho, y Ricardo Rojas tiene una obra que se llama Amerindia, y entonces hay una visión, podríamos decir, más integradora de estas figuras, de esto que se llama la otredad, con respecto a lo que era el siglo XIX. Bueno, como verán, esto es una especie de cambio que se va operando
digamos, no de manera uniforme, y no es, digamos, unidireccional, sino que es más bien una apertura, pero una vuelta a las propias raíces en busca de la identidad y de los valores que representan esa identidad que después vamos a ir viendo. Así que bueno, yo dejaría acá la exposición para no continuar demasiado, pensando que ustedes a las 6 van a tener otra clase y que siempre recomiendan que uno por Zoom sea un poco, digamos, expeditivo, porque la verdad que esto hay mucho para decir. Un tema que ustedes pueden tener, que tienen en el aula virtual y que pueden leer como un complemento de esto para que comprendan este cambio, es un artículo interesante de una investigadora que se llama Un balance sobre los usos de la expresión generación del 80, 1920-2000, Paula Bruno, y otro es precisamente el otro texto que tienen ahí, que es sobre esta época, además del cambio finicicular, cómo se opera, digamos así, una transformación en este momento histórico, y cómo esto, digamos, se da como en los distintos niveles. Fundamentalmente la filosofía, obviamente, por eso también rechaza el positivismo. Es uno de los motivos por el que quiere rechazar el positivismo, no solo porque es antimetafísico y empieza a ver su, podríamos decir, su estructura indeleble, sino también por una podríamos decir, por una característica que tiene que ver con todo esto. El positivismo, ¿de dónde viene? ¿Qué matriz tiene? ¿Hispánica? ¿Católica? ¿Colonial? No. Viene de Francia, Comte, viene del pensamiento también anglófilo, es decir, el cientificismo tanto británico como estadounidense, y es por lo tanto ajeno a nuestra identidad. Y entonces empieza a considerarse como una filosofía, digamos así, exógena a nuestra tradición. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Lo que... Gracias. Bueno. Entonces, si Dios quiere, nos vemos la clase próxima a la misma hora. Por el mismo canal. Por el mismo canal. Bueno, probablemente la de Marcos, la clase, y entonces él les manda el material, no sé, si, ¿no? Ok, que es el miércoles que viene, ¿no? Es el miércoles que viene a las 4:30. Bárbaro, gracias. ¿Ah? Ok, Gracias, muy bien. profe. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Bueno, Muchas hasta la gracias. próxima, si Dios quiere, Hasta la entonces. Buena semana. Nos vemos, buena semana. Chao. Buena Chao, semana. profesora, Chao. muchas gracias.